ira de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. La investigación escritural es una necesidad fehaciente y es una necesidad vital en la vida de cada cristiano, en la vida de cada individuo que ha nacido de nuevo, sobre todo en aquellos que hemos nacido de nuevo y adicional a eso hemos sido llamados para el ministerio de la palabra del Señor. La investigación y el escudriñar la Escritura es un deber de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy en esta mañana quiero compartir la segunda parte al respecto de lo que habíamos hablado, las preguntas, esas preguntas difíciles y complicadas que desde la eternidad Dios ha hecho ciertas cosas o ha permitido que suceda cosas que nos han dejado grandes interrogantes y en muchas ocasiones sin tener respuestas, pero que allí han estado siempre como quien haciendo eco en el silencio de nuestras mentes finitas, sin lograr entender al supremo creador de los cielos y la tierra, de todo lo que Él ha hecho y todo lo que ha permitido que suceda en este mundo en el cual nosotros habitamos. Pero aquí surge la pregunta, ¿pero por qué y para qué Dios lo hizo o permitió que sucediera? Y una de esas preguntas era, la semana anterior, ¿por qué razón Dios creó a Lucifer? ¿O por qué Dios permitió que Lucifer se haga diablo como lo conocemos ahora nosotros? ¿Por qué no interrumpió todo eso? Hoy vamos a tener la respuesta, el por qué razón no interrumpió Dios. Observó, miró y dejó que sucediera, porque bien podía haber pasado. Mira la reacción de Dios. Dios cuando miró a Lucifer que se levantó en rebeldía contra él, Dios lo que hizo fue sacarlo del Edén. Eso fue todo, pero no lo destruyó. Y eso sucedió más adelante también con el hombre, que lo miraremos la próxima semana. El hombre también podía haberlo destruido y hacer de nuevo, y se acabó el problema. Pero no, le sacó del Edén también. ¿Por qué los patrones de conducta se repiten? ¿Cuál es la intención? Lo miraremos ahora. Bien, pero vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que dice el libro de Nehemías capítulo 9, versículo 6. El libro de Nehemías 9, 6, recordando acerca de la creación, no olvidemos que todo lo que existe, que todo lo que está lo que nuestros ojos pueden ver, todo lo que podemos palpar, todo ha sido creado por nuestro Dios y nada existe si no es por la soberanía y por la provisión de Dios. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, no hay otro Dios fuera de ti. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, incluido Lucifer, la tierra y todos los que están en ella, todos los habitantes, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Pero hay un detalle impresionante, que los ejércitos de los cielos te adoran. Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho con un propósito. ¿Cuál? Para la adoración de su nombre, para la exaltación de su soberanía. Para eso Dios creó todo. Todo fue creado para la alabanza de la gloria de su grandeza. Esa es la intención por la cual Dios ha creado. Colosenses 1:16, que es un texto que lo leímos la semana anterior, pero quiero volver a hacerlo para que nuestras mentes capten todo el consejo de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas, una vez más, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y aquí está, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo es por Él y todo es para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él y por Él y por Él y por Él subsisten hasta el día de hoy. Nada está fuera de la soberanía
de la creación de Dios. Nada. Todo lo que existe está por la voluntad soberana de Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos bien en claro todo esto, que todo lo hizo Dios, y ahí tenemos también a Lucifer, que Dios creó a este querubín y protector, pero ¿qué pasó en el corazón de Lucifer? Dice la palabra, en tu corazón se encontró maldad, y eso leamos lo que ocurrió con Lucifer para engranarnos en lo que voy a enseñar a continuación. Ezequiel 28, 11 al 14, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Ya expliqué este tema del rey de Tiro en el capítulo anterior. Dice esto: tú eras, en término pasado, tú eras el sello de la perfección. Noten esto, que Lucifer, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, notarán aquí un detalle, era perfecto, sabio y hermoso. Y no dice eras hermoso, sino acabado de hermosura. O sea, tenía una hermosura en su totalidad. No había nadie más hermoso que Lucifer. Nadie más hermoso que Lucifer. Ahora, aquí yo quiero hacer un alto antes de avanzar, porque esto lo voy a explicar mucho más adelante y le voy a dejar para que ustedes le vayan a analizar ustedes esto que voy a mencionar. Lucifer fue hecho demasiado hermoso, a tal punto que Dios dice acabado de hermosura. O sea, no hay más hermoso que ese, Lucifer. Pero cuando viene Jesucristo, en cambio a Jesucristo lo hizo sin hermosura. Jesucristo no era hermoso como vemos en las películas o vemos en las fotografías que presentan por allí, así todo bien rubio, con una nariz así bien espigada. No era Jesucristo así. Dice la Biblia que Jesucristo era feo, sin gracia, sin hermosura, lo contrario a Lucifer. ¿Y por qué razón Dios hizo todo lo que hizo? Lo vamos a entender en el transcurso de esta serie. Bien, sigamos. Dice, verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí estuviste, término también en tiempo pasado. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector. Ahora, este querubín es creación, no es hijo, sino creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, yo te puse, dice el eterno Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en tiempo pasado. Hoy presente ya no eres perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Maldad. No se olviden de esa palabra que lo vamos a revisar ahora con más claridad. Maldad. ¿Qué fue lo que ocurrió en el corazón de Luzbel o Lucifer para que haya sido engendrada esa conocida maldad dentro de sí? ¿Cuál fue su móvil o cuál fue su causa? Eso lo vamos a revisar ahora mismo. Pero quiero que vayan conmigo más adelante al versículo 16, por favor. En el verso 16 dice esto: la causa por la cual él se convirtió en malvado. Aquí está la causa, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, ya expliqué eso también, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por primera vez, aparece en esta historia de los cielos y la tierra la palabra pecado, pero antes de pecado aparece otra palabra, iniquidad. Dice, por la cantidad, fuiste lleno de iniquidad y esa iniquidad te llevó a pecar. Y ahí aparece la palabra pecado. Y hoy vamos a mirar el origen del pecado.
el origen del pecado. Bien, por consecuencia de que ya pecaste, dice, yo te eché. Aquí tenemos nosotros una acción, una historia, como ocurrió, porque esta historia que vamos a leer aquí ocurrió también en el huerto de Edén, que eso lo vamos a mirar la próxima semana. Dice esto, yo te eché del monte de Dios, te saqué del huerto de Edén, en otras palabras, y te arrojé, te saqué, te aparté de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17, se enalteció tu corazón. Notarán esto aquí. ¿Dónde empezó todo? En el corazón. Dice, y se enalteció tu corazón a causa, aquí encontramos otra causa, a causa de tu hermosura. Esa belleza que tenías trajo consigo un grave y serio problema para ti. Tu orgullo se enalteció, así como Absalón se creía demasiado guapo y hermoso. Entonces él dijo, yo soy el nuevo rey. Y intentó usurpar el trono de David. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu hermosura. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, de esa gloria que yo te había entregado a ti. Pensaste que tú mismo eras quien brillabas, pero no, eras el reflejo de mi gloria. A causa de tu esplendor corrompiste la sabiduría que yo te entregué a ti. 3 causas. Número 1, contrataciones. Número 2, hermosura. Y número 3, gloria, esplendor. Él tenía su propia gloria, porque Dios le había dado gloria, le había dado una parte de la gloria del querubín, tenía su propia gloria. ¿Y dónde está esa gloria de querubín? ¿Cuál era la gloria del querubín protector? Su vestidura era de todas las piedras preciosas que acabamos de mencionar. Estaba cubierto de gloria este querubín. Entonces, 3 causales por las cuales su corazón se encontró maldad. Pero ¿cómo es este proceso? Lo vamos a revisar en este mismo momento. Dice, entonces, yo te arrojé por tierra, menciona otra vez, dice ahora, entonces por esa razón, por esas 3 causas que yo miré en ti, porque antes no eras así, eras perfecto, pero ahora yo vi en ti estas causas, porque eras hermoso, sí, yo te hice, eras perfecto, sí, yo te hice, eras glorioso, sí, yo te hice así, acabado de hermosura, yo te hice, pero eso que yo te di a ti, llegó un momento en que se transformó en maldad en tu corazón. Lo que vamos a mirar es qué fue lo que hizo que en el corazón de Lucifer haya maldad para que él tome la hermosura como una herramienta para levantarse en altivez. Las contrataciones, una herramienta para poder su poderío y su señorío. Y el esplendor y la gloria para decir, mira, yo soy vestido de 10 perlas preciosas, cosa que ustedes no son. O sea, ¿cuál fue el motor que hizo que causara todo esto? Y entonces la consecuencia dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que vean en ti el ejemplo. Ok, ahora que ya tenemos nosotros otra vez, ya nos hemos conectado con lo que hablamos la semana anterior, miremos ahora entonces el origen del pecado. Vamos a mirar el origen del pecado o el origen de la maldad. Puesto que Dios, ahora prestarán atención a esto, Dios lo hizo todo, lo dijimos al inicio. Puesto que Dios no puede ser el autor del pecado. ¿Por qué? Porque Él no tienta a nadie a pecar. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Y puesto que Lucifer, prestarán atención a estas palabras, y puesto que Lucifer y los ángeles caídos que siguieron a Lucifer, pecaron por un lado, aquí pecaron ellos, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Adán y Eva, que también fueron creados sin pecados. Adán y Eva fueron creados perfectos, pero también pecaron. Entonces, ese pecado que infringió Lucifer, que dice hasta que se encontró en ti maldad y pecaste y por eso yo te eché del huerto, lo mismo pasó con Adán y Eva también, pecaste y te eché del huerto. Bueno, vamos a ver ese pecado, dónde y cómo se origina. Obviamente, todo lo que existe es Dios lo hizo, pero Dios no es el autor del pecado. Entonces, ¿de dónde aparece este pecado? ¿Cómo es que se hace
latente el pecado. Aquí surge esta pregunta, el origen del pecado, y existen muchos estudios y muchas predicaciones al respecto del origen del pecado, pero todos apuntan que Lucifer es en el que se originó el pecado, y él fue por causa de la rebeldía y tantas cosas, pero dejemos que la Biblia hoy nos explique. Por lo tanto, y también muchos creen que puesto que Dios es todopoderoso, la culpa del pecado o el pecado debe ser autoría también de Dios. Y Dios lo hizo todo, dice. Entonces el pecado es algo y ese algo tiene que haber sido hecho por Dios también. Veamos. ¿Qué es lo que dicen comúnmente acerca de este tema? Dicen que el origen del pecado es un misterio profundo y oscuro, pero que Dios no es la causa acusable del pecado. Debido a que las personas creadas pecaron, la capacidad para pecar tenía que existir como una posibilidad dentro de ellos. Ese es un argumento, un pensamiento que han mencionado. También dicen esto, que el pecado ocurrió porque Satanás y Eva, eligieron ejercer su voluntad, ese libre albedrío que ustedes han escuchado. Eligieron ejercer su voluntad para desobedecer a Dios en vez de amar a Dios. Ellos dijeron, bueno, yo ahora quiero aborrecer a Dios y no amar a Dios, sino amarme a mí mismo. Tuvieron una elección de un momento a otro. Se levantaron con el pie izquierdo y dijeron, hoy he decidido rebelarme contra Dios. ¿Así fue lo que ocurrió o qué fue lo que pasó? Dice que el libre albedrío, Dios hizo a Satanás con el libre albedrío a Lucifer, que todavía no era Satanás. Dios le hizo con el libre albedrío para que Lucifer tome la decisión de querer ser o que no querer ser. Entonces, y que también a Adán y Eva le colocó el libre albedrío para que Adán y Eva decida querer ser o no querer ser. Y que ahora nosotros también tenemos el libre albedrío. ¿Yo quiero ser salvo o quiero ser condenado? Eso ha sido una lucha perenne, teólogos y estudiosos de la palabra hasta el día de hoy. Sí, de hecho, todos estamos con esa misma curiosidad, pero vamos a revisar juntamente nosotros hoy la palabra despacio y vamos a irnos dando cuenta cómo pasó todo esto. Por lo tanto, pero antes que vayamos a estudiar este tema, que de hecho es bastante delicado, miremos la terminología de cada palabra que encontramos acá: iniquidad, pecado, maldad, y etcétera, etcétera, etcétera. Primeramente vamos a ver, porque estamos mirando el origen del pecado, significado de la palabra pecado, o qué es lo que dice el diccionario bíblico y el diccionario también de la lengua española. Dice así: significado de pecado, prestarán atención. Se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina. ¿Ok? O de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo. Por ejemplo, la violación de alguna ley o norma. En otras palabras, pecado es todo lo malo. Y no pecar significa hacer lo bueno. Entonces aparece que el pecado es la marca de lo malo, ¿sí? Y el no pecar es la marca de lo bueno. Ahora, 1 de Juan 3:4 nos deja bien en claro lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Todavía no vamos a ver el origen, pero vamos a ver qué es pecado. Y 1 de Juan capítulo 3, verso 4 nos dice con claridad lo que es pecado. Dice así: todo aquel que comete pecado, aquí está otra vez la palabra pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? El pecado es la acción de infringir la ley. La ley dice no y yo digo que sí, entonces eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, quedamos bien en claro, ¿verdad? Ahora tenemos ya lo que es pecado. Pero todavía no conocemos el origen del pecado. Miremos qué es pecado para luego, identificando qué es pecado, mirar el origen del pecado. Dice esto, que el pecado es infracción de la ley. Cuando yo infrinjo una ley divina, entonces yo he pecado. Ahí aparece el pecado. Eso es pecado. Bien, la Escritura nos deja claro, entonces nos deja bien en claro, que para que exista el pecado, debe de antemano existir
¿No entendieron? La ley, correcto, la ley. Hermanos amados, prestarán atención. Yo no quiero manipular nada, solamente quiero leer los textos como están. Mira esto. Debe quedar bien en claro que para que exista el pecado, para que haya pecado, debe de antemano existir la ley para que sea transgredida. Y así el pecado aparezca. Caso contrario, no habría pecado. Entonces, si el pecado es transgresión de la ley, para que yo peque tiene que haber una ley. Cuando hay esa ley y yo transgredo esa ley, entonces yo he pecado. Caso contrario, no hay pecado. ¿Eso dice el pastor Norman? No. Lean Romanos capítulo 7, versículo 7. Ahora, antes de que vayamos a leer, quiero mostrarle algo. No para que usted malentienda. Pastor, o sea que usted está diciendo que la ley entonces es pecado. No, en ninguna manera. No, la ley no es pecado. Oído, están atentos a esto, Dije una vez más y lo voy a repetir. Pecado es la transgresión de la ley. Para que haya pecado tiene que de antemano haber una ley para poder transgredirla, entonces se haga pecado. Caso contrario, no hay pecado. Entonces, ¿la ley es pecado? No. ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado. La ley no es pecado. Cuando se transgrede esa ley, entonces es pecado. Entonces, la ley no es pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Aquí está. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahora Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Se dan cuenta? Yo no conocí el pecado. En otras palabras, yo no sabía que transgredir la ley, porque no había ley, no era transgresión, era pecado. Pero no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera, y coloca un ejemplo, no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, dice, yo antes miraba, codiciaba, pero como no sabía que eso era malo, entonces para mí era normal. Pero cuando vinieron la ley y dijo, eso es malo, entonces cuando yo miré y codicié, ya pequé. Pero mientras tanto, sin la presencia de la ley, no existe pecado. Lee lo que dice allí el verso 8. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Verás, ahí dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, lo que acabé de explicar. Verso 8. Mas el pecado, la transgresión, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, tomando ocasión, el pecado se aprovechó de ese mandamiento, produjo. Esta palabra produjo de producir. Produjo. ¿Sí entienden eso, verdad? Producir. No había nada. De pronto empieza a producir adentro hasta que se encontró maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró maldad en ti. Entonces, ¿en qué momento empezó a gestarse la maldad en el corazón de Lucifer? Cuando vino la ley. Pero la ley es pecado, la ley es mala, la ley es perversa. No, la ley es santa, justa y buena. Más adelante vamos a chequear esto con más claridad. Mas el pecado, entonces, verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Produjo en mí más codicia. Yo antes miraba, pero no pensaba que era codiciar. Pero ahora ya en mí se produjo una codicia desmedida. ¿Por qué? Aquí está. Porque sin la ley, ¿qué dice? Sin la ley, el pecado está muerto. Volvemos al inicio otra vez. No puede haber pecado, no sin antes haya una ley para ser transgredida. Entonces, cuando viene la ley y yo transgredo esa ley, entonces yo he pecado. Pero si no hay esa ley para transgredirla, yo no he pecado. Y Pablo lo vuelve a repetir otra vez acá y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Lejos de mí está el pecado.
Ahora el verso 9, mirarás esto, el verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo hace esta referencia. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. El pecado revivió y yo morí. Y sin la ley yo vivía tranquilo en un tiempo. Pero cuando el mandamiento vino, dice, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué momento el pecado aparece? No. ¿En qué momento el pecado aparece? A ver, ¿o no están entendiendo ustedes? Cuando se transgrede la ley, no, el pecado no aparece por la ley, El pecado no aparece por la ley, sino por la transgresión de la ley, que no es lo mismo. Por la transgresión de la ley aparece aquí, yo vengo y hago lo que la ley, lo contrario a la ley, entonces ahí aparece el pecado. Ahí aparece el pecado. Ok. Entonces, ¿qué pasó en el Edén con Lucifer? Lo mismo que Pablo menciona aquí, dice Pablo, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y a Él solamente adorarás. Cuando viene el mandamiento, lo mismo que Pablo menciona aquí, eso ocurrió con Lucifer. Dice, el pecado revivió. ¿Y de qué manera revivió el pecado? ¿En qué manera revivió el pecado? Cuando la ley estaba establecida y la transgresión a esa ley hace que el pecado reviva y Lucifer muera. Recuerda que muerte significa separación. Sigamos más adelante. Ahora déjame leerte una traducción, la nueva traducción del Viviente, este mismo texto. ¿Sí? Dice de esta manera, más claro aún todavía. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? No, que quede bien en claro, no. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Ese poder para qué? Ese poder para gestar en nosotros ese deseo de infringir la ley de manera automática. Nosotros los padres sabemos eso. A nuestros hijos les decimos, no toques eso. Y es como que le hubiesen dicho, anda y toca. Cuando existe una ley, de manera natural, dentro del individuo crece y se gesta ese deseo de infringir esa ley. Bien, ¿cuál fue el proceso entonces de todo esto que acabamos? Hasta ahora vemos que si es que no hay ley, tampoco hay pecado. Por la presencia de la ley, el pecado vino y se hizo presente. Sin ley no hay pecado. Mientras Lucifer estaba en el cielo como criatura, estaba todo bien, él estaba tranquilo, estaba organizado todo, pero de pronto viene la ley, dice esto, Señor, sí Señor, y empezó a gestarse dentro de Lucifer el deseo de ¿qué? De pecar, de transgredir esa ley que Dios estableció, y lo vamos a chequear ya mismo hoy allí. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto que acabamos de mencionar ahora? Todo empezó por la presencia de la ley. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley? Cuando la ley aparece, ¿qué es lo que hace? Así como cuando el pecado aparece, ¿qué sucede con la persona? Muere. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa cuando aparece la ley? ¿La ley para qué fue dada? ¿Para qué vino la ley? La ley. ¿Qué es la ley? La ley no es otra cosa más que un instrumento que enseña al individuo a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Le hago una pregunta, ¿eso es malo? No. El conocimiento de lo bueno y el conocimiento de lo malo, esa es la voluntad de Dios, el Padre, para con todos. Yo sé que ustedes están diciendo, pero Dios no quería que comiera de ese fruto. El conocimiento del bien y del mal, eso lo hablaré la semana que viene,
El conocimiento del bien y del mal, eso es voluntad de Dios para sus hijos, pero de la manera correcta de conocer y entender el conocimiento del bien y del mal, no de la forma arbitraria como se hizo en el Edén. Lo veremos la semana que viene. Entonces, la ley es entregada para que el individuo pueda diferenciar entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Por eso que la ley es santa, justa, pura y buena. Bien, esa ley viene para que se conozca el bien y el mal. El bien y el mal. Esa ley viene para conocer el bien y el mal. Eso es todo. Porque Dios es el que conoce el bien y el mal. Bien. Por lo tanto, todo empezó por el conocimiento del bien y del mal, lo cual vino mediante la ley o mediante el mandamiento. Porque la ley hace, como dije anteriormente, que nosotros podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Cómo podemos observar nosotros bíblicamente de que esa ley trae lo bueno y lo malo? Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Vamos a mirar lo que dice la palabra. La ley es lo que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios, ese mandamiento, ese es la ley. Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que sucede en el mundo es porque Dios lo ha mandado. Todo. Verso 38, de la boca del Altísimo no sale el bien y el mal. Ahí está. La ley viene a mostrar lo bueno y lo malo. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Hace una pregunta, y definitivamente ¿de dónde va a proceder lo bueno y lo malo? Antes de que haya esa ley para que identifique lo bueno y lo malo, solamente había lo bueno, solamente había lo bueno. Y para que eso bueno sepa la creación que sea bueno, no puedes diferenciar. La semana anterior hice este ejemplo. ¿Cómo puedes diferenciar entre el día y la noche? ¿Cómo sabes que el día es día? Sabes porque conoces la oscuridad. Era necesaria la oscuridad para que puedas entender a la luz. Era necesario lo opuesto. Entonces Dios, para que la creación pueda ver la bondad de Dios, pueda conocer el amor de Dios, pueda conocer el bien que Dios crea y hace todo para bien, para que identifique lo bueno, Dios tenía que también traer el mal, para que el mal sea la diferencia. Esa es la ley, para que conozcas el bien y el mal. Entonces puedas amar a Dios con conocimiento, mas no como un robot simplemente. No como un robot, es decir, te programé para que solamente hagas lo bueno. No, entonces para que el ser humano pueda entender y conocer a Dios. Bien. ¿De qué manera sale lo bueno y lo malo de la boca del Señor? Mediante una ley, mediante un mandamiento, mostrando siempre que esto es bueno y esto es malo. Quiero mostrarle unos textos para que sostener este texto de Lamentaciones, para que vean que no esté muy aislado, solo, sino quiero darle argumentación bíblica para que se sostenga. Amós capítulo 3, verso 4. No se olviden que dice la palabra que cualquier cosa que queramos afirmar deben tener 2 o 3 testigos, y si tienen más, mucho mejor. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Está haciendo preguntas, las reacciones. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? O sea, tiene que haber alguien que haga, o tiene que haber algo que produzca ese algo que está pasando. A eso hace referencia. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Toda acción tiene una reacción y alguien tiene que hacer esa acción. Eso menciona, verso 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Hace todas esas preguntas y ahora contextualiza de esta manera. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad
el cual Jehová no habrá hecho. No, ¿por qué? Porque todo proviene de Dios. Estamos hablando de el mal. Ahora, ¿el mal es pecado? ¿Qué opinan ustedes? ¿El mal es pecado? ¿No es cierto que ahí sale una curiosidad? Pero vamos a aprenderlo ya mismo. ¿El mal es pecado? De manera, claro, eso es pecado, pero no es pecado. Vamos a ver. Job capítulo 2, verso 9. Job capítulo 2, verso 9 dice, entonces, Job ya conocía esto que estamos nosotros ahora hablando. Dice, de Dios recibimos tanto el bien como el mal para saber diferenciar. Por eso dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué no pecó Job con sus labios? No están siguiéndome ustedes, ¿verdad? ¿O no están entendiendo? Ya me preocupé ya. Ya me preocupé, ustedes no están entendiendo. Cuidado con venir a la iglesia solamente a calmar su conciencia. Deben estar atentos a lo que estoy explicando. Sé que esto es un poco bastante complicado, pero recuerde, el Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Voy a volver a repetir esta parte, es muy importante aquí. Dice la mujer de Job a Job, oye, tú estás ahí muriéndote, maldice a tu Dios y mejor acábate ya. Y él le responde estas palabras que deben darnos luz a nosotros. Dice esto, has hablado como una mujer tonta. ¿Acaso de Dios solamente recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Él menciona que hay un bien y hay mal. Entonces aquí él dice, existe el bien y existe el mal. Y eso proviene de Dios. ¿Y mediante qué proviene? Mediante una ley, mediante un mandato proviene de parte de Dios. Eso lo estamos mirando desde que empecé a explicar esto. Presten mucha atención. ¿Ok? Si ustedes atienden a esto, van a vivir libres. Eso es lo que hace referencia. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ok? Libre de la religión que le mantiene subyugado hasta el día de hoy. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y ahora el contexto da una luz bien clara. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. ¿En qué momento Job no pecó? Porque recuerda, el bien y el mal es una ley, muestra el bien y el mal. Pero Job no pecó con sus labios. ¿En qué momento él no pecó? ¿Cuál fue la acción que Job hizo para no pecar? Porque él no hizo caso al mal, no hizo caso al mal, no se inclinó su corazón al mal, sino que su corazón se inclinó ¿a dónde? Al bien. Esa inclinación, ya sea al mal o ya sea al bien, es lo que hace la diferencia del inicio del pecado. Dice, y con todo eso, él no se inclinó al mal, no pecó. Porque el pecado es el inicio de la inclinación hacia el mal. ¿El mal es pecado? Es pecado. Lo malo es pecado. El mal no es pecado. Sigamos. Job 42, 11. Job 42, 11. Confirmemos este tema de Job. Dice esto. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Aquí está hablando acerca de Job y al final de todo. Y le consolaron de todo aquel que mal, a todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Estoy afirmando a lo que estoy enseñando, de que Dios es el que a través de una ley, a través de un mandamiento, trae el bien y el mal. Pero ese bien y mal no es pecado y no, eso es santo, puro y bueno. Bien, y aquí dice esto, confirma otra vez que el mal Dios trajo para Job. Pero Job no inclinó su corazón al mal, no pecó con sus labios y se mantuvo firme. Jeremías 18:11. Ahora pues, dice la palabra,
Jeremías 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo, ¿qué? Mal. Yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Aquí dice de su mal camino, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ese camino ya se inclinó al mal y está caminando por ese mal. Y eso se convierte en malo. Se convierte en malo. Y malo y mal no es lo mismo. Bien. Ahora, lean conmigo, por favor, Éxodo 4:11. Vamos a dar otros 2 textos más al respecto para que a usted le quede bien en claro. Dice Éxodo capítulo 4, verso 11. Escucharán este texto muy interesante. Dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Dice el eterno Dios, hace la pregunta. Y dice, ¿quién dio la boca al hombre? Le hace a Moisés. Dice, ¿o quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Prestarás atención aquí. Qué mal que haya nacido ciego, qué mal. Dice esto, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Y quién hizo al sordo? ¿Y quién hizo al que ve? ¿Y quién hizo al ciego? Y dice él mismo, ¿no soy yo Jehová? Dios es el que hace todo, incluido el mal. Escucharán esto, el mal, no lo malo. Y mucho menos la maldad. El mal. Bien. Por esa razón, en Amós capítulo 5, versículo 14, el Padre Eterno recomienda hace esta recomendación. Léanlo todos ese texto, porque ese texto le va a quedar a ustedes sonando para siempre. ¿Sí? Amós capítulo 5, verso 14. Este es el consejo de parte de Dios a través del profeta Amós y dice lo siguiente. Buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué viváis? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Dice eso, busca lo bueno para que vivas. Y no busques lo malo, porque si buscas lo malo, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar? ¿En qué va a terminar? En muerte, pues. Oiga, ustedes como que no me están entendiendo. Espero que luego vayan a ver nuevamente el video, ¿ya? Ok, voy a seguir avanzando porque si no me voy a quedar aquí. Dice Amós, capítulo 5, verso 14, Dios aconseja a su pueblo y dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque si tu corazón se inclina a lo malo, vas a terminar ¿en qué? En muerte. En otras palabras, vas a terminar en pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí están entendiendo? Ok. Entonces, vamos a leer nuevamente. Dice esto, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque si ustedes buscan lo malo, van a terminar pecando y van a terminar muriendo. Porque así Jehová Dios de los ejércitos, de esta manera, si buscan el bien, estará con vosotros como decís. Ahora, 15, este consejo, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio, quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Consejo, aborreced el mal y amad el bien. Cuando la ley divina viene de parte de Dios como una ley y dice esto no y esto sí, de manera natural el cristiano o la persona o el ser, en este caso Lucifer, él tenía que haber dicho, Señor, sí Señor, el mal lo aborrezco desde este momento y ese bien yo voy a amar. Al principio fue así. Por eso dice Pablo, yo antes sin ley vivía tranquilo, pero cuando ya vino la ley, el problema empezó conmigo.
Por eso dice, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró maldad. Y maldad no es lo mismo que mal. No es lo mismo que mal. ¿Qué es mal? Significado de mal. El mal, escucharás con atención el significado del mal. El mal no es algo que tenga existencia de una manera positiva, sino el deterioro de algo bueno o su ausencia. La ausencia del bien, eso es mal. Así el mal es algo negativo. Escucha con atención esto que voy a decir a continuación. Y solo existe en relación con el bien. En otras palabras, si no existe el bien, tampoco existe el mal. Si no existe el día, tampoco existe la noche. Y si no existe la noche, tampoco existe el día. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no vas a conocer qué es día, no vas a poder diferenciar. Tiene que haber lo contrario para poder diferenciar. Por lo tanto, el mal solo existe junto al bien. Bien. Entonces Dios trae esa ley. La ley viene a hacer esa diferencia. Hey, conozcan, esto es día y esto es noche. Eso es todo lo que hace. ¿Esto es pecado? No, no es pecado, de ninguna manera. Entonces, escucha esto. Entonces, el mal no es malo. Pero cuando se gesta, se hace maldad. Entonces, ese mal se gestó, se hace maldad. El corazón de Lucifer se inclinó al mal en vez de inclinarse al bien. Y cuando se inclinó al mal, a observar el mal, a analizar el mal, a apreciar el mal, a querer saborear el mal. Cuando Eva se acercó al árbol y vio el árbol era bueno para comer, empezó a prestarle atención a lo que no debería prestar atención. Es ahí donde empieza el mal a gestarse y empieza a transformarse en la siguiente palabra que encontramos en la Escritura, que se llama maldad. La maldad. Entonces, se gesta y se hace maldad. Entonces sí se convierte en malo. Ahora sí se convirtió en malo. El mal, cuando se gesta y se hace maldad, ahora se convirtió en malo ya. Ahora sí es malo. Esa acción que de inclinarse se hizo malo, se convirtió en malo ya. Ok. Ahora, y eso malo se convierte en más malísimo todavía. Y eso malísimo se convierte en engaño. Y ese engaño se convierte en pecado. Y ese pecado se convierte en muerte. Vamos a ver este proceso bien despacito, ¿ya? Ok. ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo todo empezó? ¿Cómo fue que el mal se convirtió en maldad? Veamos, ese mal se transforma en maldad. Lo vamos a ver en este momento. ¿Cómo se originó el mal en maldad? Recuerda que el mal no es malo, porque Dios es el autor del mal y del bien. Pero el mal es pecado, el mal no es pecado. El mal es la diferencia de lo bueno para apreciar el bien. Yo sé que muchas preguntas están en la cabeza en este instante y vamos a contestar ya mismo, porque las mismas preguntas que me hacía yo sé que ustedes lo están haciendo también. Entonces, ¿cómo fue entonces que el mal se convirtió en maldad? Todo empezó por el deseo de ser algo que no era de ser. Todo empezó por la inclinación del corazón a fijarse en el mal como una opción valedera. Así empezó. Isaías 59:4. ¿Cómo empezó? Dice esto, no hay, Isaías 59:4. Búsquenlo mientras yo voy a tomar un poco de agua. Amén. ¿Sí estamos bien con la transmisión? Sí, ok. Gracias a Dios que se puso bien. Listo, Isaías 59:4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Están corrompidos, en otras palabras. Confían en vanidad y hablan vanidades. O sea, están envanecidos en su egocentrismo. Ahora observarás. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso expliqué la semana anterior un poco así rápidamente, pero ahora déjame mostrarte esto con más calma.
conciben maldades. Concebir significa quedarse en gestación o quedarse en embarazo. Conciben maldades. ¿Y en qué momento concibe maldad? En el momento que esa persona, en este caso Lucifer, tuvo la inclinación a considerar el mal que fue dicho que no debería hacer. Ese mal, ¿y cuál era ese mal? Solo Dios adorarás, ese es el bien. Pero si alguien está pidiendo adoración para él, eso es mal, eso no es correcto, eso no es bien. Y entonces él empezó a mirar esa idea, solamente Dios es adorado, pero yo soy hermoso, sabio y perfecto. Creo que yo también debo tener un poco de adoración. Su corazón se inclinó al mal. Conciben maldades, se preñan de maldades y dan a luz un chuki llamado iniquidad. Date cuenta, ya es, el mal no es pecado, pero la inclinación a ese mal por el deseo de ser lo que no soy, de manera inmediata en mí se gestó la maldad. Y esa maldad dentro del ser, dentro de Lucifer, empezó a gestarse, creció con el pasar del tiempo. ¿Y qué pasó? Dio a luz, ¿qué cosa? Un chuki, dije hace un momento, iniquidad, llamado iniquidad, mucho más perverso aún todavía. Ahora ese chuki que mencioné a la iniquidad hace un trabajo también. Salmo 7:14 dice lo siguiente, Salmo 7:14, he aquí el impío concibió maldad. Ya sabe cómo concibe la maldad, inclinando su corazón a considerar lo malo para tratar de ser lo que no soy. Se preñó de iniquidad. Ahora la iniquidad, ya estando dado a luz, ahora la iniquidad suelta su esperma en el corazón de Lucifer y ahora se queda preñado de la iniquidad. Y ahora sigue gestando adentro la iniquidad, el esperma de la iniquidad, y dio a luz, ¿qué? Engaño. Y ese ya no es Chucky, este es Freddy. Así se llama, ¿no es cierto? Freddy. No, el hermano Freddy, no, sino Freddy ese, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? Krueger. Bueno, ese Freddy, ahora nace el engaño, ese Freddy que va con una motosierra, ¿no es cierto? Ah, no, entonces yo estoy muy mal. O sea, para que se den cuenta que yo no ando en esas vainas, ¿eh? Bueno. Ah, ese anda con machete. ¿Y cuál es el que anda con la motosierra? No, hermano. Ok. Entonces, aparece la iniquidad, suelta su esperma, se gesta dentro del corazón de Lucifer y ahora aparece Freddy Krueger. Así es, ¿no es cierto? Ok, ¿qué es el engaño? Da a luz el engaño. Ahora el engaño ya sale a flote. ¿Existía el engaño antes? No existía. Este es un proceso evolutivo de gestación. Y todo empieza, ¿por qué? Por el conocimiento del bien y del mal, y que el corazón de Lucifer se empezó a considerar el mal. Considerar el mal. Y luego de considerar el mal, empezó a decir, yo me gustaría ser así como Dios es. Empezó a gestarse el mal. Bien, ahora. Y por eso que Job, capítulo 15, versículo 35, menciona allí, dice, concibieron maldad, dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Ahí está, más claro todavía. ¿Cómo es este proceso evolutivo? Miqueas 2:1. Vamos a Miqueas 2:1, lean por favor. Dice Miqueas 2:1, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Ahora tenemos a Lucifer con todo el poder que ustedes conocen, ya lo hemos leído cómo fue. Entonces él empezó en su cama, dice, en su cama. Pastor, ¿el Lucifer dormía? No, haz la idea de que es la idea de pensar, de maquinar, de meditar. Así como cuando tú estás en algún momento, estás maquinando, pensando, y terminas en una malicia.
y terminas haciendo o diciendo cosas que no deberías decir ni hacer. ¿Cómo empieza? En sus camas piensan iniquidad, ya la maldad había sido gestada, la iniquidad. Luego maquinan el mal, a lo que es malo empiezan a darle cabeza, a hacerle cerebro a eso, al mal. Y cuando ya llega el momento, por la mañana lo ejecutan, ya por el engaño, sale a flote el engaño. Por eso que Dios, escucharán con atención, Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 menciona, dice esto: Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera dejará al culpable por inocente. Dios hace la diferencia, dice la iniquidad, el pecado. La iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad es el producto de la maldad. Y la rebelión es como decir el engaño, porque ya engañado se revela y ahí aparece el pecado. Y Dios mismo identifica este proceso como es. Pero ahora sí tengámoslo bien en claro lo que menciona Santiago 1.13. Ahora vamos a revisarlo. Dice Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso debe quedar bien claro. Dios no es tentado, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios me puso una tentación. No. Dios no te ha puesto la tentación. ¿Qué pasó entonces? Aquí está el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la concupiscencia es la iniquidad, que ya dio a luz de la maldad, producto de la maldad, ahora es la concupiscencia, es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber, otra vez la palabra concebido, da a luz el pecado. Ahora tenemos de aquí al otro que viene en camino, el pecado. Después del engaño es el pecado. Y el pecado siendo consumado, ahora, ¿en qué momento da a luz el pecado? ¿En qué momento? Cuando ha transgredido, ¿qué? La ley. O sea, para transgredir la ley no es de un momento a otro. No, Lucifer no fue que apenas dijo eso, él dijo yo voy a hacer. No, hubo un tiempo, un proceso, en donde en el proceso va considerando el mal. Todo empieza por la consideración y por prestarle atención al mal. Ahí empieza todo. Pero ¿qué hay que hacer con el bien y el mal? Al mal darle la espalda y enfocarse en el bien. ¿Tú crees que Jesucristo dice de por gusto estas palabras? Cristo Jesús dice esto: y ustedes prosigan mirando al blanco, a Jesucristo, sin mirar a ningún otro lado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No regresen hacia atrás, porque si regresan hacia atrás van a considerar ¿qué? El mal. Y cuando consideren el mal van a ser ¿qué? Atraídos y seducidos hacia el mal. Ese es el consejo que nos da. Dice, ahora, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, aparece el pecado. Y el pecado, siendo llevado a la práctica, da a luz la muerte. Ese es el proceso. Entonces ahora déjame ilustrarte lo que pasó con Lucifer. ¿Qué pasó con Lucifer? Con Lucifer empezó con 5 pasos de la gestación del mal, la maldad, y después de la maldad, ¿qué viene? Iniquidad, y después de la iniquidad el engaño, y después del engaño el pecado, y después del pecado la muerte. Entonces, número 1, ¿cómo empezó? Satanás empezó considerando el mal, porque Dios le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás dijo: Señor, sí Señor, pero después empezó a considerar al mal. ¿Y el mal cuál era? De buscar adoración. Entonces, en primer lugar, él dijo: yo quiero ocupar también el cielo. Yo quiero tener una posición también. Yo quiero ocupar el cielo también. Quiero también llegar hasta ese lugar. Empezó con una suposición, por eso dice, pensaste en tu corazón ser igual a Dios. O sea, no es que él dijo abiertamente que no, empezó adentro en su corazón a considerar lo que era prohibido, el mal que estaba prohibido, a considerarlo. Y luego avanzó
a la siguiente etapa, yo quiero tener autoridad, yo quiero ejercer autoridad. ¿Qué quería? Primero posición, luego gobierno. Él quería luego gobernar también. Y ahí llegó a la iniquidad, ya pasó de la maldad a la iniquidad. Ya estaba en la iniquidad él ya. Ok. Empezó porque yo quiero también una posición, porque soy un ser perfecto, creado, hermoso, lindo y bello. Entonces yo también quiero una posición. Y luego empezó, también quiero tener autoridad. Y en tercer lugar dijo, yo quiero que todos se sometan a mí. En otras palabras, quiero ser también idolatrado y quiero ser también adorado. Y es ahí donde ya llegamos después de la iniquidad, viene el engaño. Él engañado por sí mismo, por la maldad y la iniquidad, ya engañado, él dice, yo también quiero ser adorado ya. Ahora sí soy igual a Dios, quiero ser adorado también. Ok, y número 4, él empezó y dijo, yo quiero, mejor dicho, no quiero ser también adorado, sino yo quiero tener la gloria de Dios y tener la misma gloria y deslumbrar ese esplendor. ¿Recuerdan? A causa de tu esplendor, él dijo, yo quiero también tener esa gloria. No solamente quiero ser adorado, sino también quiero tener la gloria de Dios. Y es allí donde ya pecó, porque ahí se convirtió ya ese engaño en pecado, porque él llevó a cabo ya una rebelión, ya. El pecado, dando a luz el pecado, dijo, se rebeló contra Dios y convenció a los ángeles a la tercera parte del cielo. Y por último, número 5, después del pecado viene ¿qué? La muerte, porque él dijo, ser igual a Dios. Ahora sí, no es que quiero ser parecido, no, quiero ser igual, hasta superior a Dios. Esa igualdad le llevó y eso, ¿saben algo? Eso mismo ocurre ahora en estos falsos apóstoles y profetas de la actualidad. Han llegado a un punto de este proceso, el mismo proceso de Satanás, ese mismo proceso hoy se repite en estos ministros elocuentes y todopoderosos que existen ahora, que creen tener un poder que es igual a Dios y hasta se hacen llamar Jehová Junior. Se hacen llamar que son los Junior de Dios, los Jehová Junior, los pequeños diosesitos de ahora. ¿Y cuánta gente ignorante siguen a esas estrellas errantes que habla el libro de Judas? Es impresionante. Ahora, ¿qué era lo que Lucifer debía haber hecho? Esto era lo que Lucifer debía haber hecho. Él debía haber dicho lo siguiente: mi belleza, mi sabiduría y mi poder vienen de Dios, quien me ha hecho tal cual como soy. Todo lo que tengo, todo lo he recibido de Dios, mi Creador, de modo que la respuesta adecuada a Él es darle gracias y alabarlo y ser lo que Él quiere que sea, porque Él es un Dios tan grande, soberano sobre todo. Para Él sea la gloria, el honor por toda la eternidad. Nací para adorarlo, nací para reconocerlo, nací para rendirle honor, gloria, honra, es lo que voy a hacer. El mal a mis espaldas, el bien solamente, es lo que tenía que hacer Lucifer. Gracias porque me ha hecho más hermoso que los demás ángeles. Y esa gratitud por todo lo que ha hecho conmigo, voy a alabar y glorificar a mi Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Consideró el mal, regresó a ver al mal y empezó a considerar al mal. Entonces él dijo lo siguiente: qué guapo que soy. Me duele la cara de ser tan guapo. Se miró al espejo y dijo: qué barbaridad de belleza inigualable. ¡Qué siervazo de Dios que soy, caramba! ¿Cómo Dios me utiliza a mí? Soy tan importante. Escuché un mensaje de un predicador, el nombre lo voy a obviar, y él mencionó esto, que Dios no puede hacer nada en la tierra si sus profetas o apóstoles, los de ahora, ellos no hacen algo. Dios está atado de manos a la voluntad del hombre, a la voluntad de sus siervos. ¿Cómo? Sí, por ahí está en las redes sociales. Él dice así: sí, pues nosotros tenemos la autoridad y Dios se rige a nuestra autoridad. Ese es un diablito. ¿Se das cuenta? Y que se hace, por eso es que apareció esta doctrina aberrante,
del yo ordeno, yo decreto, yo establezco, yo quiero ser igual a Dios. ¿Y sabes qué ha pasado? Ya pecaron. Y el pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque dejaron que consideraron el mal. Jesucristo vino a dar el ejemplo. Dijo, ejemplo les he dado. Yo no tengo nada en qué apoyar mi cabeza. El evangelio es gratuito. El evangelio hay que entregar la palabra sin prebendas. Nada. Pero ahora cambiaron totalmente ese evangelio diabólico y aberrante luciferino de la prosperidad. Sé que eso le molesta a más de uno, pero bueno. Entonces, ¿qué dijo Lucifer? Qué guapo que soy, qué sabio que soy, qué bello que soy, cuán poderoso soy. Dios no es el único que es grande, yo también soy grande. ¿Por qué todos los ángeles han de adorar solamente a Dios? ¿No deberían adorarme a mí también tal cual como adoran a Dios? Por lo tanto, pues yo quiero ser igual a Dios. Ahora entendiste aquí que está el bien por un lado y el mal por otro lado, pero él se inclinó por el mal. Su corazón empezó a considerar la posibilidad de serlo y se hizo maldad. Y una vez que la maldad se concibió, ahora soltó un esperma y ese esperma se transformó ¿en qué? En iniquidad. Ya se olvidaron ustedes. Deben recordar eso para que cuando en su vida no pase eso, porque eso se repite ahora otra vez. Iniquidad, y luego la iniquidad le engaña y el engaño hace que peques y el pecado, la muerte. Entonces, queda muy claro, ha quedado claro hasta este momento que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es pecado la ley, pero se llega al conocimiento del pecado porque va a un proceso evolutivo de la gestación. Y de eso lo que dice la palabra Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hay de aquellos que han regresado a guardar la ley ahora. Esos mesiánicos, hebraicos, efraínitas y Yeshua, hay una cantidad de cosas que hay por ahí ahora que dice, engañan a las iglesias diciendo que hay que regresar a la senda antigua. A la senda antigua, y no, la senda antigua no es el judaísmo. La senda antigua no es lo que menciona, que hay que volver a la Torá. Hay que regresar a la Torá, sí estoy de acuerdo, pero ¿para qué? Para conocer esto que estamos estudiando ahora. Hay que regresar a la Torá para considerar el bien y lo que ocurrió en el camino y así tener una clara definición lo que es el evangelio, que eso lo hablaremos también aquí. Mira esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No, que hay que guardar el Shabbat para ser justificado. Tengo que guardar esto, tengo que hacer aquello, porque si no guardamos esto estamos mal. Regresar a la ley es algo bastante complicado, pero tampoco es la ley. Ese es un tema de la ley que lo vamos a ver más adelante. Dice esto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No lo dije yo, dice la palabra. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando viene la ley, dice esto es bueno y esto es malo, este es el bien y este es el mal. Desde ese momento allí, el ser humano inclinado o Lucifer inclinado conoció el pecado. Por lo tanto, la fórmula del pecado y su origen de esta manera. ¿Cómo se origina el pecado? Ya tenemos aquí. La ley muestra el bien y el mal. Así empieza todo. La ley de Dios, de la boca de Dios, sale y muestra el bien y el mal. Y el mal, siendo considerado, se convierte en maldad. La maldad suelta un esperma que hace gestar la iniquidad. La iniquidad suelta un esperma que hace gestar el engaño. Y el engaño suelta un esperma y hace gestar el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo se originó el pecado entonces? ¿Cuál es el origen del pecado? Ahora que ya le expliqué, ¿Dios es el autor del pecado? No, de ninguna manera. Dios, porque Dios es el autor de la ley, más bien el pecado viene y transgrede la ley. Entonces Dios no es autor del pecado. Dios es autor del mal. ¿El mal es pecado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Por lo tanto, Dios no es autor del pecado. Dios es autor del bien y del mal.
el bien y el mal, ¿es pecado? No es pecado. Conocer el bien y el mal, ¿es pecado? No es pecado. Pero ese mal en la criatura, diga conmigo, criatura. Ese es el problema. La criatura, cuando conoce el mal, empieza a considerar el mal. Y al considerar el mal, hay una seducción interna por querer ser lo que no es, por querer tener lo que no tiene, por querer alcanzar lo que Dios no ha permitido que se alcance. Porque somos seres creados. Lucifer es un ser creado limitado a la adoración de su creador. Ok, así es. Entonces, una vez que conoce el mal y llega a considerarlo y por ende hace diferencia entre lo bueno y lo malo, en su corazón desea con inclinación al mal, solo entonces se da el inicio al mortal proceso que termina en la muerte. Mientras no ocurra eso, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sí, porque te acuerdas que Adán estaba en el huerto y estaba tranquilo, chévere, no pasaba absolutamente nada. Hasta cuando vino la ley. Eso lo veremos la semana que viene. Ahora, Dios hace una referencia al hombre, a la creación. Dios hace una referencia en el libro de Salmos, capítulo 50, verso 15. Lean conmigo. Salmo 50, 15 dice esto: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, ¿a quién se le llama malo? Al que empezó a inclinarse por el mal, a ese se le llama malo. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Por qué vienes a criticar de mi ley? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Sabes qué significa eso? Echa a tus espaldas mis palabras. Dice, el bien está acá, el mal está acá, y tú en vez de venir hacia mí y echar a espaldas el mal, tú viras, te colocas al otro lado y echas a tus espaldas mis palabras y te inclinas al mal. Eso está haciendo referencia. Dice, ¿y cómo es eso? No entiendo. Pues aquí viene la explicación, verso 18. Si veías al ladrón, te voy a poner un ejemplo, dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía en engaño. Y tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Jehová. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿A qué hace referencia ordenar su camino? ¿A qué hace referencia ordenar su camino? El mal está acá, el bien está acá. Dios me muestra el bien y el mal. Pero dice aquí, el impío hace esto, dice, echa a espaldas mi palabra, el bien. Da la espalda y se va detrás del mal. Considera el mal y se va detrás del mal. Gesta la maldad, gesta la iniquidad, gesta el engaño. Pecó y murió. Dice, pero al que considera el bien, dice al final, pero al que considera el bien, el que ordenare su camino, el que hace diferencia entre el mal y el bien y dice, no, yo quiero seguir a mi Señor, lo que Él me ha recomendado. Ven a mí los que están trabajados y cargados. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Jehová. Perdón. Pero ahora existe aquí un vacío. Yo sé que hay un vacío aquí. Escucharás. Y no vamos a dejar ese vacío allí. Hay un vacío que de manera natural aparece y dice, bueno, si Dios es el autor del bien y del mal, y si el mal seduce, entonces Dios también ha pecado, porque en Él también puede pasar ese proceso. ¿No se le vino a la cabeza eso? Porque cuando hay una ley, el bien y el mal, el conocimiento del bien y del mal hace que el ser humano
¿sí? O el ser humano, el ser creado y todo eso, considere el mal, entonces Dios que tiene el bien y el mal, entonces Dios también puede en algún momento haber pecado, haber fallado, porque en Él también pasó este proceso en algún momento y la experiencia de Él nos aconseja a nosotros. Ese pensamiento puede quedar en tu cabeza y para que no quede vacío, respondamos a eso y allí. En primer lugar, Santiago 1:13 menciona lo siguiente. Quizás tu pregunta es, ¿por qué Dios ya conoce el mal y el bien? ¿Él no peca o no siente ese deseo de inclinarse al mal? Es la pregunta. Pero mira lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escucha esto, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿por qué razón Dios no puede ser tentado por el mal? ¿Por qué Dios es el único que no puede ser tentado por el mal? Porque Él es el creador. Solamente la criatura puede tener esa parte sensible para poder llegar hasta ese punto. En este caso, Lucifer. Ahora, ¿cuál es la razón? Mire, mi amado hermano, en Dios no existe ni existirá esa atracción simplemente por el hecho de que Dios no tiene por qué sentirse atraído o tentado, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por esa razón Él no puede ser tentado, porque ¿cómo va a tentar si todo es de Él? Él quiere ser, yo quiero ser más grande que yo. ¿Cómo puede decir Dios, yo quiero ser más grande que yo? No, no puede, porque Él es el soberano. Él es el soberano Dios, ese es el amo absoluto de todo el multiuniverso. No puede ser tentado Él. El mal está allí, pero el mal está totalmente inerte. ¿Por qué? Porque Dios, Él es todo, Él tiene todo, Él gobierna sobre todo y en todo. Entonces, ¿qué necesidad tiene de sentirse tentado de ser algo? Y quisiera ser como la luz que yo he creado, es una locura. Quisiera ser como el planeta Tierra que yo he creado, es una locura. Quisiera ser el jefe de todos, es una locura. Él es el soberano Dios. Por esa razón el mal no funciona en Él, pero en la criatura sí. En la criatura sí. Pero ¿por qué razón pasa eso? Esa es una respuesta que lo vamos a ver en momentos aquí. Ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Dios no pudo hacer para que Lucifer no haga eso? ¿Por qué? No estorbó Dios. Ah, te estás inclinando al mal, ven acá de las orejas a Lucifer, ¿sí? ¿Te estás inclinando al mal? Presta esa oreja acá, Lucifer. Pastor, ¿tiene orejas Lucifer? Bueno, haz la idea que tiene orejas. Vende las orejas. No. Acá, al bien, al mal no. Dios podía haber hecho eso. Pero ¿por qué no lo hizo? Ok, pero antes de que te explique esto, veamos lo que Pablo menciona. Pablo hace una referencia. Recuerda que el apóstol Pablo fue el único que falta hasta el tercer cielo para escuchar todo esto. Es lo que nos enseña a nosotros ahora. Entonces, ya está claro que todo empieza por el conocimiento del mal. Recuerda que también dice la palabra que la ley produce ira y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Eso ya tenemos bien claro. Romanos 7:5. Romanos 7:5. Este capítulo, no sé a ustedes, pero para mí me costó años entender. Este capítulo 7 de Romanos me costó años entender. Verdaderamente. Estoy preparando una serie de libros de Romanos para compartir a la iglesia. Este capítulo 7, y dice el versículo 5, mira esto, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Todo este pecado y todo eso, ¿por qué? Por la ley. ¿La ley es pecado? No, ya lo entendimos eso, ya muy bien. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella, hablando de la ley, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de la nueva creación del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley.
¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ya saben la producción cómo es, gestar, esperma, gestar y todo eso, porque sin la ley el pecado está muerto, porque no conoces el mal. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué estoy leyendo eso? Porque quiero contextualizar con algo que viene más adelante. Y allí que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, chao, me mató. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. O sea, no es la ley la que te mata, sino el pecado es que te mata, no la ley. Luego lo que es bueno, hablando de la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, porque no era pecado, sino que ahora para mostrarse pecado, ser un transgredor, o hacer la transgresión, dice, produjo en mí la muerte. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, por la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Así dice Pablo, explicando este proceso que ocurrió, para que todos podamos entender. Y ahora en este instante usted está diciendo, Señor, ahora entiendo por qué razón Cristo vino. Y también ahora estás entendiendo la falacia y el error de aquellos que dicen que debemos regresar a guardar la ley otra vez. Esto lo vamos visualizando con mucha más claridad. Ahora, por esa razón, ahora déjame mostrarte algo que menciona el apóstol Juan en 1 de Juan 3:8. Él dice esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio. Ahora ya entiende cómo empezó con Lucifer. Él fue el que llevó este proceso hasta que el pecado apareció. Apareció el pecado. En Lucifer el pecado se gestó y ahora sí llegó y apareció el pecado. De muchas generaciones. Primero la generación de la maldad, y luego la generación de la iniquidad, luego la generación del engaño, luego la generación del pecado, y hasta que dio a luz la muerte. En otras palabras, el pecado es tataranieto de la maldad. ¿Ok? Entonces, el pecado, dice, el diablo peca desde el principio. Ahora, para esto, dice el texto de 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, que aquí hay algo escondido. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. ¿Y cuál fue la obra del diablo? ¿Cómo? No, ¿cuál fue la obra del diablo? Para deshacer las obras del diablo. Obra, trabajo. ¿Cuál fue la obra del diablo? La obra del diablo fue la siguiente, prestarás atención. Dice, el diablo peca desde el principio. Sí, porque ese es donde se gestó todo eso. Dice, y Cristo aparece para deshacer las obras del diablo. Y le voy a mostrar a ustedes, así como el pecado se gestó de esa manera, como lo acabamos de estudiar, Cristo viene y hace un proceso igual, y va tumbando de uno por uno hasta llegar a acabar con todo. Ok. ¿Cuáles son las obras del diablo? La obra del diablo es esta. Dios trajo la ley de conocer el bien y el mal. La obra empezó ¿cuándo? Cuando empezó a considerar. A considerar que el mal, correcto, el mal. Empezó a considerar el mal. Luego de considerar el mal, gestó maldad. Esa es la obra. Y luego iniquidad. Y luego pecado. Y luego la muerte. Esa es la obra del diablo. Entonces dice, para esto apareció Jesucristo, para deshacer la obra del diablo, para deshacer la muerte, el pecado, el engaño, la iniquidad y la maldad. No están entendiendo, ¿verdad? Bueno, repitan el cassette. El cassette van a repetir. Bien, entonces,
Por eso que Santiago menciona lo siguiente. Dice Santiago esto, capítulo 4, verso 16, menciona a Santiago de la siguiente manera. Prestarán atención, iglesia del Señor. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Está hablando a la iglesia, al pueblo. Toda jactancia semejante es mala. Ya sabe lo que es jactancia, ¿verdad? Ok. Toda jactancia semejante es mala. Verso 17. Escucharás esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sino que se inclina al mal, ¿qué dice? Le es pecado. Dice, el que sabe hacer lo bueno, conoce el bien y el mal, pero no lo hace lo bueno, sino que se inclina al mal, es pecado. Porque termina en pecado. Toda persona que empezó a considerar el mal, termina en pecado. No hay vuelta atrás. Ahora sí, vamos al versículo 14 del libro de Romanos 7. Aquí nos va a dar algo que tú y yo experimentamos. En Romanos 7:14 dice esto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, por Adán. Porque lo que hago no lo entiendo, ese es el texto bien complicado, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque me muestra el bien y el mal, y me inclino a lo malo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál pecado? El pecado de Adán. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, por consecuencia de la caída de Adán. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están inclinados y seducidos a hacer lo malo. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso pasó desde el huerto de Edén. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Esto voy a explicar cuando llegue el momento de hablar acerca del evangelio como respuesta final. Ahí voy a hablar de este tema. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, por más que intento alcanzarte, Lucero, nunca te alcanzo, Lucero. Por más que intento ser santo, nunca alcanzo la santidad. ¿Por qué? Porque hay una ley dentro de nosotros que se revela contra la ley del Espíritu de Dios. Y esa ley se produjo en el huerto de Edén. Eso lo explicaré la próxima semana. Dice, entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque gracias a Él, nosotros ahora hemos obviado todo ese proceso, porque Cristo Jesús nos ha llevado por un proceso completamente diferente. No tengo tiempo para explicar todo esto ahora, pero este tema lo vamos a abordar. Entonces, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, esto es controversial, mas con la carne a la ley del pecado. Hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Eso lo vamos a mirar la próxima semana. Ok, entonces, ahora que ya nosotros conocemos el origen del pecado, ¿dónde se originó el pecado entonces? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Dios es el autor del pecado? No. Entonces, ¿cuál es el origen del pecado? Encontramos el punto de partida del pecado. Todo empieza por la consideración o la inclinación al mal. Por eso dice la palabra, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se encontró maldad en ti. No hasta que tú conocías el mal, no, sino hasta que consideraste el mal y entonces apareció la maldad. Y la maldad, y ustedes saben el proceso ya, y hasta que llegó el pecado y decidiste rebelarte y transgredir mi ley. Quisiste ser igual a mí y por esa razón te saqué del huerto. Entonces, ¿Dios es autor del pecado? No, el pecado es una evolución por consecuencia de inclinarse al mal. ¿El mal es pecado? No. ¿El mal es malo? No.
No es malo el mal es el conocimiento que nos avaliza el conocimiento del bien. Bien, entonces, Dios no es autor del pecado. El pecado es el resultado evolutivo de un proceso por la inclinación al mal. Dios lo hizo todo, pero Dios no es autor del pecado. Ahora, ya que miramos el pecado, observemos el tema de la muerte. Hemos mirado nosotros. Ahora, ¿cuál es la fruta prohibida que comió Lucifer entonces? ¿Cuál es la fruta prohibida que comió Lucifer? ¿Y cuál es la fruta prohibida que también comió Adán y Eva? Ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la ciencia, el árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es la fruta que Satanás comió? Que Lucifer comió. ¿Cuál es la fruta que Satanás comió? Que Lucifer, comió, porque Lucifer antes de comer la fruta, ahora, ¿dónde dice la Biblia que Satanás ha comido la fruta prohibida? A ver, pastor, ¿dónde dice? No, la Biblia no lo dice. Pero tenemos una referencia en el huerto de Edén, que existe un árbol que tiene una fruta que se llama bien y mal. Esa fruta se llama bien y mal. Qué rara fruta. ¿Y por qué no conocemos esa fruta? Porque esa fruta fue... Ese árbol no más tuvo acceso nadie a ese árbol. La próxima semana vamos a mirar esos dos árboles. Ahí les voy a explicar con más claridad. Entonces, ese árbol contiene una fruta. Esa fruta se llama bien y mal. Así se llama. El árbol de papaya. Este árbol es bien y mal. Así se llama la fruta, bien y mal. Al consumir el bien y el mal, conozco el bien y el mal, entonces ya tengo los dos lados, conozco el bien y conozco el mal. Esa fruta, ¿qué fruta comió Satanás entonces? Lucifer, perdón. ¿Qué comió? El conocimiento del bien y del mal. Eso es todo. Esa misma fruta, el conocimiento del bien y del mal. Y cuando él conoció el bien y el mal, él consideró el mal y se inclinó al mal en un proceso evolutivo y apareció el pecado. En Adán ocurrió lo mismo, que lo miraremos la semana que viene, porque recuerda lo que leímos en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Todo es repetitivo, nada es nuevo, todo ya pasó ayer. Ok, ahora que ya sabemos el origen del pecado, y ahora sabemos qué es pecado, pero tenemos un enemigo en común que está como resultado del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte es el producto, escucharás, de todo este proceso. Es la consecuencia final. Lo que Lucifer hizo en su obra de rebelión y por esa causa fue echado del huerto, a esto se le llama muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? ¿Qué es la muerte? Vamos a mirar esto. ¿Qué es la muerte y quién es la muerte? ¿Les gustaría conocer? La muerte es un ángel con un gancho largo que tiene así como una hoz que anda detrás de ti. Ok, vamos a ver. No, otros dicen, no, la muerte es un estado, la muerte es esto. No, deja que la Biblia nos diga qué es la muerte y quién es la muerte. Okay, vamos ahí. Primeramente, ¿qué es la muerte? La definición del diccionario bíblico dice lo siguiente, o también el diccionario de la lengua española menciona lo siguiente. Fin de la vida, esa es la muerte, fin de la vida, de la existencia. Acto de matar a una persona también. O la ausencia y la separación total de Dios, eso significa muerte. Entonces ahora, ¿cuál de estas tres sería la muerte que habla en la Escritura? Dice que encontramos en ti maldad y por esa razón pecaste y por esa causa, la consecuencia de ese pecado, como resultado yo te eché del Edén y te saqué del monte de Dios y te saqué fuera, te aparté de mí. Entonces la definición de muerte aquí es que es alejarse de Dios completamente. La muerte significa separación de Dios. Eso fue lo que pasó con Lucifer y eso fue lo que pasó con Adán y Eva también. El día que comas de ese árbol, ese día morirás. Y cuando comieron, murieron, separados de Dios completamente, físicamente y espiritualmente también. Bien, eso significa muerte. Ahora, esa muerte, Romanos capítulo 5, verso 12, ahora recuerda, esa muerte que pasó con Lucifer pasó a Adán y Eva. Y Adán y Eva pasó a todos nosotros. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, aquí tenemos a este espectro del mal, la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó. Aquí tenemos a este personaje llamado muerte y que ahora ha pasado a todos los seres humanos en el planeta Tierra. La muerte es una maldición de Dios. La muerte es una maldición de Dios, porque cuando Dios da una ley dice consecuencias del bien y consecuencias del mal. Por lo tanto, es una maldición de Dios. Deuteronomio 27, 26 dice lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Dios emite una ley mostrando el bien y el mal. Dice, y el que se incline al mal será maldito. ¿Y cuál es la maldición? La muerte. La muerte es la maldición. La muerte es maldición. Pero Gálatas 3:10, estoy obviando algunos textos por razón del tiempo. Gálatas 3:10 menciona de esta manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice la ley así, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, la ley está allí. El que no hace está bajo maldición. ¿Y cuál es la maldición? Separación, la muerte, la separación de Dios y el individuo. ¿Y cuál es esa maldición? La maldición es esta, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Consecuencia de esa maldición es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Y ahí va apareciendo ya la otra contraparte de ese plan maestro y propósito eterno que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es la muerte? Separación, separación de Dios. La muerte es la separación de Dios por la eternidad. Esa es la condenación. Ese es el horror más grande que Lucifer y el hombre puede experimentar por causa del pecado. Es la separación de Dios eternamente y para siempre. Tanto el hombre como Lucifer también. La muerte separa eternamente de Dios a toda criatura. Es separada de su Creador por medio de la muerte eterna. Eso significa muerte. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están, ¿qué cosa? Destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso es muerte. Ahora que ya sabemos qué es muerte, pero también no se olviden que esa maldición que lleva a la muerte, tuvo su final en Cristo Jesús. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Te das cuenta? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué manera? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esto lo miraremos cuando hablemos del Evangelio. Ahí vamos a mirar. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso es que Cristo muere. Esto es elegante de entender. Bien, ahora que ya sabemos qué es la muerte, ahora vamos a ver quién es la muerte. ¿Quién es la muerte? La Biblia nos da una clara definición de quién es la muerte. La Biblia presenta a la muerte de una forma corpórea, que tiene personalidad, de la misma forma como lo es el infierno también. El infierno también tiene personalidad, no es un lugar, no es un estado, sino tiene personalidad. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Aquí vamos a ver a la muerte cabalgando. En un corcel, en un caballo, la muerte cabalgando. Mira esto, dice esto: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Aquí está, lo presento a la muerte. Anda a caballo. Y el Hades, el infierno, le seguía detrás, en otro caballo también. Dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿quién es la muerte? Es un ser corpóreo que monta a caballo y que sale por todo lugar y cumple el mandamiento de Dios. Por lo tanto, la muerte llega cuando Dios lo determina, y la muerte es un siervo de Dios para dar el pago por el pecado, por la maldición
de haber violentado la ley, por inclinarse al mal y no inclinarse al bien. Ok. Apocalipsis 20:13 también veamos, para que se den cuenta. No, pastor, es que este verso solamente no puede ser así. Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, personalidad, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, la muerte también muere. La muerte también muere. Esta es la muerte segunda. Entonces, encontramos nosotros a la muerte con una personalidad. Ahora, ¿por qué razón explico todo esto? Porque recuerda que la paga de ese pecado, y ese pecado consecuencia de un proceso de ¿qué? De haber conocido el bien y el mal, pero inclinarse al mal considerando ser lo que no soy y querer hacer lo que yo no puedo hacer, lleva hasta un punto de la muerte. La muerte es el resultado final, y esa muerte es un ángel, esa muerte es un ser. Esa muerte es un ser caído, un ángel caído, es un ser que está allí. En el momento que se rebeló Lucifer contra Dios y trajo con todos sus ángeles a los que les convenció con sus contrataciones, en ese momento ya hubo aquí la muerte, un espectro del mal, para que me entienda mejor. Y ese está diseñado y esperando para todo aquel que llegue hasta el final transgrediendo la ley de Dios. Pero todos transgredimos la ley de Dios. Por eso dice, para esto apareció Jesucristo, para deshacer ese proceso. Para deshacer las obras del diablo. Lo que el diablo hizo al principio. Porque él fue el que dio inicio. Y por eso vino y condujo a Eva también. Y Eva condujo a Adán. La semana que viene vamos a chequear eso ahí con más calma. Bien, entonces, ¿por qué Dios permitió así? Vamos a cerrar. ¿Por qué razón Dios permitió así? Aquí está el por qué. ¿Por qué no estorbó a Satanás en el momento? ¿Por qué no frenó al diablo en ese instante? Caramba, Lucifer, así como dije, de las orejas, tráiganlo y hágalo, que cumpla el bien y que entienda. ¿Sí? ¿Por qué razón no hizo Dios? ¿Por qué lo observó nada más? Porque Dios tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo en favor de sus hijos, que ahora ha sido revelado a través de la sangre del Cordero. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, dejemos que la Biblia nos explique, pues entonces. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 20. Qué precioso texto que vamos a leer. Romanos capítulo 5, versículo 20. Búsquenlo, yo tomo agua. Ay, gracias a Dios por el agua. Vamos ahí. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué cosa? Verás, pero la ley se introdujo para que el pecado en Lucifer abundase, porque solamente por la presencia de la ley existe pecado, caso contrario no hay pecado. Entonces dice esto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Por qué razón Dios no estorbó a Lucifer? ¿Por qué razón Dios no estorbó a Adán y Eva? Porque para que el pecado abundase. Porque cuando el pecado abundó, entonces la gracia de Dios sobreabundó para que el ser creado pueda identificar entre un Dios que crea y hace con un Dios que puede salvar. Para que el pecado sobreabundó. Pero ahora eso no es todo. Aquí viene la explicación, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿en dónde empezó? En Lucifer. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ese es el plan, el propósito eterno de Dios. Por eso Dios no permitió, dejó que pasara, dejó que sucediera, no estorbó porque bien podría estorbar. ¿Por qué razón Dios, cuando ya Satanás se hizo Satanás y se rebeló, solamente le expulsó del huerto nada más y no lo mató, lo acabó? ¿Por qué Dios permitió que en el huerto de Edén esté la serpiente, Satanás allí, el ángel caído allí, para seducir? Esas respuestas las vamos a tener la próxima semana. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios tenía un plan perfecto para toda la humanidad, un plan de redención, un plan de salvación. Pero no entiendo, pastor, no comprendo cómo es posible que Dios haya hecho todo eso simplemente con un propósito. La respuesta la tenemos en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así ha dicho Jehová el Señor: no se alabe el sabio en lo que sabe en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alaben en eso, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En dos cosas nada más: en entenderme quién soy yo, en conocerme quién soy yo. Dice esto: alábese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que me conozca, que mis criaturas me lleguen a conocer quién soy yo, qué soy yo. Que mis criaturas me conozcan, porque ¿cómo puedo yo hacer con mi creación para que mi creación me conozca a su creador? Porque la mente de la creación no alcanza a entender la mente de su creador. Entonces, ¿cómo voy a hacer este plan perfecto? Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. ¿A través de qué? A través de ese proceso. El conocimiento del bien y del mal llevó a iniciar un proceso. Entonces mira esto: Dios es experto en abrir caminos donde no hay. Dice: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Y quién soy yo? ¿Qué hago? Mira, ahí está, características: que hago misericordia, que hago juicio y hago justicia en la tierra. ¿Y saben algo? Estas tres palabras nosotros encontramos en toda la historia de la Escritura: misericordia, juicio y justicia en la tierra. Misericordia ya hizo, justicia también, juicio también y justicia también. Dice: solamente esto quiero, dice Jehová. No quiero nada más de ustedes, solamente quiero que me conozcan. Y todo lo que he hecho, lo he hecho para que ustedes me puedan conocer. ¿Cómo pueden saber que soy un Dios bueno si no conocen el mal? ¿Cómo pueden saber que soy un Dios poderoso, todopoderoso, si no han experimentado el dolor o la aflicción? El malo tiene que haber, y tenía que haber un malo para eso, para equilibrar, para que puedan conocer. Caso contrario, seguiríamos nosotros solamente sabiendo nada, solamente mirando lo que está en nuestros ojos y sin saber historia, sin saber absolutamente nada. No hay sentido a la vida. ¿Qué debemos conocer de Dios entonces? ¿Qué es lo que debemos conocer de Dios? Isaías 45:5 dice esto: yo soy Jehová y ninguno más que yo. No hay Dios fuera de mí. Y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, y yo Jehová y ninguno más que yo. Verso 7 dice: formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entiéndanse de una vez por todas, dice el eterno Dios: yo soy Jehová y no hay nadie igual que yo. Fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 46:9-13. Es lo que quiere Dios en todo esto, que nosotros le conozcamos. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir. Desde el principio anuncio el final, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ese es el Dios el cual se quiere revelar a nosotros. Y nosotros con una mente finita, creados, ¿cómo conocer a un Dios tan soberano y tan grande? El propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios final de esto? ¿Por qué no interrumpió a Satanás? ¿Por qué hasta el día de hoy está suelto? ¿Cuál es el propósito final? Efesios 3:10. El propósito eterno y final de Dios. Efesios 3:10 dice esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Aquí hay una palabra que dice propósito eterno. ¿Eso qué significa? Dios tenía un propósito eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, un propósito eterno. Y dentro de ese propósito eterno estaba en que Dios iba a hacer que su criatura conozca el bien y el mal. El bien y el mal. Para que la criatura aprenda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y la criatura, al diferenciar lo bueno y lo malo, existía allí, en el caso de Lucifer, se gestó un proceso en él de inclinarse hacia el mal. De inclinarse hacia el mal. Dios tenía un propósito eterno. Y en ese propósito eterno todo estaba bajo el orden y la voluntad del soberano Dios. Por eso no le estorbó a Satanás. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, al final de todo, lo que Dios quería traer es la gloria de su Hijo Jesucristo a esta tierra. A esta tierra. Dice esto, mira, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la ley. Por medio de la fe en Él. Ahora las reglas del juego han cambiado. Por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a esa gracia en la cual nosotros estamos firmes. Firmes, 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 firmes y para siempre. Porque 1 Corintios 15, 21, 22 hace una alusión, y este va a ser el texto que vamos a dejar para la próxima semana. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Esa es la contraparte. Por un hombre que es Adán entró la muerte, y por un hombre que es Cristo la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren por consecuencia de ese proceso evolutivo del pecado, también en Cristo por el proceso evolutivo, como Cristo hizo, que lo vamos a aprender también, todos serán vivificados. Este es el propósito eterno de parte de Dios. ¿Por qué razón? ¿Y cómo fue que ocurrió todo este proceso? Bien, ahora, Dios tenía planes definidos para sus hijos. Isaías 43:5. Isaías 43:5. Ok. Dice lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Está hablando acerca del evangelio por toda la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice, todo para mi gloria. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. Está hablando del conocimiento de Dios a través del evangelio. ¿Quiénes de ellos hay que nos dé nueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios.
aún antes que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Oh profundidad de las riquezas y la soberanía de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por esa razón a él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Le he mostrado ese proceso y cómo bíblicamente ha ocurrido todo hasta donde nos quedamos ahora. La semana que viene vamos a mirar la identidad del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque esta pregunta voy a dejarle para ustedes. ¿Adán fue creado eterno o fue creado para morir? Eterno. Dios crea a un ser llamado Adán eterno. Pero de manera curiosa Dios coloca junto a Adán un árbol de la vida. Ahí ya uno tiene que pensar, ver por qué razón. ¿Acaso Dios sabía que Adán iba a morir? Claro que sí. Esto lo vamos a mirar la próxima semana.